pero la principal razón es que el grueso de la clase del curso anterior, del horario anterior, pues lo cubría una presentación que me tocaba hacer en un proceso de revisión por pares que tiene la universidad. Entonces, pues ineludible esa cosa y si es lo que diga, donde manda capitán no manda marinero. Entonces, a mí también me toca hacer tareas y presentarlas. Pero bueno, en virtud de ir todos en conjunto, vamos a cubrir el mismo contenido de la sección anterior. Eso lo vamos a hacer. Mm, como inicié en la sección anterior, también voy a iniciar con una pregunta que quiero me respondan aquí en el chat de la manera más relajada, más tranquila posible. Si vieron el video que les compartí como apoyo de una clase previa sobre el tema de la notocorda o no. Entonces, en este momento respóndanme ahí en el chat, los que sí, sí, los que no, no. Bien, para saber más o menos en qué están. Y mientras tanto, yo voy a listar a Patricio, que es el protagonista de hoy, que es el... vamos a borrar. ¿Cómo hacemos esto? Nunca acomodo bien esta logística, pero vamos a intentar. Creo que ahí se ve bien. Ya no brille mucho, está difícil la cosa hoy con el sol. Pero bueno. Entonces, ¿cuál es la idea, queridas y queridos compañeros? Vamos a hablar exactamente del mismo contenido que vimos en el video, pero, ojo, ajustado a cada semestre, porque es que cada semestre es diferente y cada semestre uno como profesor le hace énfasis, aprende algunas cosas, descarta otras. Eh, las énfasis a ciertos aspectos. Entonces la idea es ajustar ese contenido a lo que nosotros hemos visto. El video de todas maneras a mí me parece que quedó bien para el volumen de información que contiene y la importancia que tiene esta estructura. Este videíto en combinación con esto que vamos a hacer hoy, creo que van a ser un recurso muy importante porque en esta clase se completa un pedazo muy importante de la historia de los vertebrados. Espero convencerlos de eso al final de esta. Vamos a demorar por ahí una horita, no vamos a tomar todas las 3 horas. Bien, mm, empecemos por lo siguiente. Voy a buscarme uno que marque bien. Empecemos que ustedes me van a decir si se ve bien lo que escribo, porque es que aquí hay un primer problema y es que yo no veo lo mismo que ustedes ven, yo me veo más chiquitito, como estoy compartiendo pantalla. Ah, no, mentiras, porque estoy en este modo que veo varias cámaras, pues no veo bien. ¿Sí se lee bien lo que dice acá? Sí, profe. ¿Sí? Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces, el tema de hoy, la protagonista es la notocorda, la cuerda notable, la cuerda importante. Ese es el tema de fondo de esta clase, la notocorda. Y como está en el video, yo hacía referencia a que es importante la notocorda por las funciones que tiene, que no es una sola función, son múltiples funciones, pero yo me voy a concentrar sobre cómo voy a mencionar rápidamente un primer aspecto, voy a hacer énfasis un poco más en el segundo, pero tiene muchas más funciones. Entonces, una primera función de la notocorda, y recordándoles a ustedes un poco de las propiedades de lo que es la notocorda, pues es una estructura que se ha formado a partir de que, se ha formado a partir, muy bien, se ha formado a partir de qué tejido. Quiz, ¿quién me responde? ¿A partir de qué estructura se ha formado la notocorda? ¿De qué estructura se deriva la notocorda? Del endodermo, ¿no? Se genera el endodermo, ¿en su parte ventral o en su parte dorsal?
¿La parte de Dorsal. abajo o la parte de arriba? En la parte dorsal. Entonces, esto ténganlo ahí en cuenta. Muchas gracias, David. Eh, es muy importante. De hecho, esta notocorda en los semicordados no llega hasta el otro lado del cuerpo, ¿cierto? Eso lo vimos. Y tiene un nombre. En los semicordados a la notocorda se le dice también de otra manera. ¿Quién recuerda esa curiosidad? Estomocorda, profe. La estomocorda. Y quiere decir eso, o sea, que se deriva de esa estructura que generó como toda la parte de la boca, del tubo digestivo. Entonces, hace referencias a eso, al origen. Pero la propiedad chévere que tiene esto física es que es una estructura semirrígida. Y uno dirá, pues, ¿qué gracia tiene una estructura semirrígida? ¿No sería más chévere que fuera rígida? Pues es que rígida, acá primero se me abre un hueco en las manos que esto se mueva para algún lado. Y si es demasiado, y si esto no es semirrígido, sino que esto queda así, de pronto se rompe y nada. En cambio, esta estructura semirrígida tiene esta propiedad que yo le aplico una fuerza y apenas dejo de aplicar la fuerza, apenas dejo de aplicar la fuerza, apenas dejo de aplicar la fuerza, la estructura semirrígida tiene la tendencia natural a recuperar la forma original antes de haberle aplicado la fuerza. Y eso es una cosa bien interesante porque, ¿qué quiere decir? Que pues tiene un montón de propiedades, pero una que se me ocurre a mí en este instante es que si yo hago determinado esfuerzo para doblar esto, en este momento tengo una energía potencial increíble que si suelto esto, pues sale allá y rompe algo, no lo va a hacer, no sé. Pero sí me genera, digamos, una dinámica. Entonces, no olvidar nunca que la notocorda es una estructura semirrígida. Pero ¿de dónde le viene podemos anotárselo aquí? Entonces, es una estructura semirrígida. ¿Sí? ¿De dónde le viene la semirrigidez a la notocorda? Pues es que miremosla de frente. Esto no es una estructura hueca, es una estructura muy compacta en donde todas las moléculas, en este caso, están pegaditas unas con otras. ¿Sí? En el caso de la notocorda, pues cuando esto se genera, la propiedad lo que le infiere la propiedad de semirrigidez es que sus células están divididas ¿de qué manera? Una manera muy densa. Entonces vamos a poner acá división celular. Esto horrible. Densa. Y quiero que nos concentremos sobre ese punto o que no lo dejemos pasar. ¿Sí se ve bien? Exacto, células epiblásticas muy, muy densas, muy densa, muy densa, muy densa, muy densa, muy densa. Esa densidad ahorita vamos a verla en detalle, pero esto obviamente le imprime a la notocorda esa condición semirrígida una primera característica que ya varios ahí muy pilos me la dieron, unas características mecánicas que tienen que ver con esa primera función. Yo he querido diferenciarla así. Una primera función que cumple la notocorda, ¿sí se ve? ¿Sí se ve? Una función mecánica. Una función mecánica. Y yo la he dividido esa función mecánica, que son varias, al menos en dos. Al menos en dos. Una función que le he llamado estructural, una función que es estructural, que mantiene esa, es la estructura general, la arquitectura general del organismo que la posea. Y en ese sentido garantiza una serie de procesos en una manera que es direccional, que la voy a significar con esa flechita. Entonces, la direccionalidad se ratifica con la aparición de la notocorda. Profe, Muy importante. Dime. profe, una preguntita. Por ahí Dale. viene lo de la estructuración que la daba el exoesqueleto. Entonces quiero saber si es así. ¿En qué estos animales de los que estamos hablando tienen exoesqueleto? ¿Quiénes tienen exoesqueleto? Los Sí, el exoesqueleto, como todo esqueleto, da una estructura.
pero nosotros ya vimos que aquí hay dos historias. Desafortunadamente no me encantaría poder contar las dos historias, pero nosotros nos hemos cargado, nos hemos sesgado a solo una de las historias. Ajá, listo. Pero, o sea, si por ahí leí eso, entonces quería como la duda. Entonces, No, está muy buena, Dana, pero respóndeme tú entonces, ¿quiénes son los que tienen el exoesqueleto? los invertebrados, ¿no? ¿Y esos cómo se llaman? ¿De qué otra manera? Los, los organismos de radiación espiral, No, no, ok. espiral, exacto. Entonces vamos a recordarles todos los nombres, o sea, tienen un tipo de clivaje espiral ¿qué se forma primero, la boca o el ano? En Eh, esos. esos ¿Quién le son, ayuda a Dana? La boca. Se sí, forma la boca. Y si los se forma primero la protostomados, boca, ¿cómo se llaman? protostomados. 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 Entonces, esa condición del exoesqueleto es una condición que se va a dar ¿en qué tipo de organismos? En los protostomados. Ajá. Nosotros vamos a tener otro tipo de esqueleto del que va a participar la notocorda, pero va por dentro, ¿sí? Ajá. Aquí ahorita sí que vamos a verlo, va por dentro. Es un endoesqueleto. Es un Listo, endoesqueleto. gracias. Chévere. Pero bonito sería que nosotros nosotros tenemos pedacitos de exoesqueleto, esto es como una especie de exoesqueleto, la queratina de la piel es como, pero no nos da para soportar mucho. Soporta bastante, la verdad, pero nuestra estructura es por dentro, nuestra estructura va por dentro. Bien, gracias por la pregunta a ti, más bien. Y el otro punto, aparte de lo estructural, es el punto del soporte. Yo debo anotar aquí que esto de lo estructural y la direccionalidad sí lo hemos cubierto en la clase, sí lo hemos cubierto. Lo del soporte aún no lo hemos cubierto, no lo hemos cubierto. Ese soporte, ¿a qué va a hacer referencia? A que sobre esa notocorda, esa estructura semirrígida, se van a acomodar unos paquetes de células que tienen una propiedad muy interesante y es que pueden contraerse unas contra otras en fibras. Van a ser, como ya pueden imaginarse ustedes, las células musculares y a estos paquetes entonces se les llamará miómeros. Eso va a ocurrir, esos miómeros van a estar anclados sobre esa estructura base que es la notocorda. Pero eso no lo hemos visto, eso lo vamos a ver, eso todavía no lo hemos visto, eso es algo que todavía no lo hemos cubierto. Lo voy a dejar ahí igual para que sepamos que la notocorda hace más de una cosa. Y la otra función sobre la que yo me voy a concentrar en la primera parte de la presentación. Vamos a hablar luego de cómo es que está construida la notocorda, eso lo vamos a dejar, esa arquitectura, esa ingeniería de la notocorda, la vamos a dejar para la parte final de la clase. En esta primera parte me voy a concentrar sobre la otra función, que es una función de mensajería, de organización, de promoción de eventos. Entonces, es una función, digamos, organizativa. Esa función nosotros le decimos la función de señalización, técnicamente. Emitir señales. Señalización quiere decir eso, emitir señales. A esto en inglés le dicen signaling. Emitir señales, eso es emitir señales. ¿Qué tipo de señales? ¿Qué tipo de señales emiten esas células? Emiten señales principalmente de tipo químico. Entonces estamos hablando de una señalización de tipo químico o una señalización química. ¿Química expresada en qué? Sustancias, proteínas que están dictadas por genes. Entonces podemos poner esta relación así, gen-proteína. Y esto es un mensaje, upa. Esto es una propiedad, digamos, que incluso el organismo ya como nosotros sigue operando. ¿Qué hace un oso cuando se restriega contra un palo y queda grabado ahí en la cámara trampa? Pues está marcando su territorio para que otros osos sepan que él está por ahí y si un venado huele que hay un oso, pues mejor
o un puma, mejor no se pasea por ahí, y el puma va olfateando y va viendo a ver cómo el venado en su metabolismo genera su propia emanación química que queda ahí en el ambiente y él lo detecta. Los perritos que se mueven sensorialmente mucho a nivel químico, más que nosotros, si se reconocen muy bien olfateándose, e incluso supe en estos días que han entrenado, creo que es en Irlanda o en Finlandia, unos perros están especializados para que detecten a la gente que tiene COVID. Entonces, la emanación de sustancias, que es un subproducto natural del metabolismo de las células, es una señal que ha sido entendida desde este momento, desde muy temprano en la evolución. A este momento, pues no tenemos todavía ojos, no tenemos todavía oídos, un poco de tacto, hablábamos que también podía operar acá, pero lo que sí tienen esas membranas de esas células son receptores específicos frente a sustancias químicas, y apenas esa sustancia encaja en un receptor, desencadena una reacción de orden electrónico, movimiento de electrones que le indica a la célula que algo está pasando allá afuera. Y las células han sido seleccionadas en entender qué es lo que está pasando allá afuera y en reaccionar. Entonces, es muy interesante porque esa señalización química es de todas las células lo hacen. Toda célula consume algo y excreta algo. Toda célula hace eso. Eso lo podemos pensar, lo podemos entender. Entonces, ¿por qué es que la notocorda es particularmente importante? Pues la gracia está aquí en este aspecto de la densidad. Usted tiene una célula, esa célula habla con cierto volumen, químicamente. Cuando usted tiene dos células, esas dos células hablan con un volumen un poco mayor. Cuando tienes 4, cuando tienes 8, cuando tienes 16, hablan más. Pero cuando usted tiene una estructura densamente constituida de células, pues el sonido, por hacer la analogía, o el olor, para hacerlo más gráfico, más químico, la señalización que puede emitir ese conjunto de células es mucho mayor. Es mucho mayor. Y ahí es cuando la notocorda adquiere esa función tan importante de la señalización. Entendamos esto, genes y proteínas. Entonces, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué es lo que hasta ahora hemos visto? ¿Qué es lo que hasta ahora hemos visto que pueden hacer esas células y que construye toda esta complejidad? ¿Cuál es ese proceso? ¿Cuál es ese proceso? Profe, ¿no será el de la división, que mediante la división y que se generan mucho más ruidos? Muchas más células, ¿sí? O sea, el proceso es ese, y si generan más células o menos células, si la división se da más rápido o más lento, esto termina afectando la forma, es lo que hemos visto. Entonces, todo se concentra, miren ustedes, chicas y chicos, se concentra nuevamente sobre el tema de la división celular. De ahí es donde viene la cosa. Entonces, cuando yo digo que esto da señales químicas, da el banderazo, pues dará el banderazo de que este proceso se dé o pare. Eso es lo que pueden significar esas proteínas, esos genes. Están trabajando sobre el proceso de la división celular. Y en ese sentido, esas señales químicas van a ser promotoras de nuevos procesos de división celular. Nos interesa entonces a nosotros en este instante ver dónde es que se ubica la notocorda para saber a quiénes es que va a influenciar. Entonces, permítanme hacer un resumen rápido de la ubicación de la notocorda para saber a quiénes es que va a influenciar con esa señalización. No voy a pintar todo el organismo, voy a hacer un corte transversal y ustedes me van a decir qué estructuras estoy pintando. Entonces, miren
no seamos tan narrativos. He aprendido aquí con el tiempo a que la clave de las clases es tenerse uno paciencia como profesor. Uno quiere soltar todo el rollo de una y se acelera, y la clave de esto es, para los que van a ser profesores alguna vez, por lo menos a mí, ese ha sido uno de los aprendizajes, hacer las cosas como bien y con calma. ¿Qué capa estoy dibujando acá, chicas y chicos? Biólogas y biólogos. ¿Qué capa estoy dibujando aquí? Esta es la más externa. El ectodermo, profe. Exactamente, así es. Ectodermo. Y nosotros vimos, vamos a hacer las cosas como en el orden de aparición. Sabemos que hay una capita interna, bueno, una capita, una capa muy importante interna, yo no he pintado todo, que termina generando un tubo. Acá sería como el hueco del tubo digestivo. ¿Cómo se llama esa capa interna? ¿Cómo se llama esta capita interna? A ver, chicos y chicas, no me dejen hablando solo. El endodermo, profe. ¿Cómo se llama esta capa interna? El ectodermo. ¿El qué? Perdón. El endodermo. El endodermo. La piel de adentro. Nosotros habíamos visto que por enterocelia, mire cómo hablamos ahorita de elegante, entonces que por enterocelia se habían generado unas estructuras. No las voy a pintar completas. Se habían generado unas estructuras. Voy a pintar eso bien porque no me gusta cuando las cosas quedan así como mal hechas. Una capa de afuera, una capa adentro, esta capa que está en la mitad, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa capa de la mitad? El mesodermo, muy bien. Y habíamos dicho que la notocorda se genera por otra enterocelia, por otro mecanismo, digamos, de división del enterón. Y se ubica, miren dónde se ubica, tan interesante. Se ubica justo aquí en la mitad. Esta es la notocorda. Entonces, si la notocorda empieza a hablar fuerte químicamente, ¿a quiénes empieza a afectar de manera más directa? Yo he pintado esto como si estos fueran los genes, como si estas fueran las proteínas que se van a generar ahí. O sea, ¿a qué capas va a afectar la notocorda? ¿A quiénes les va a mandar el mensaje de la Al mesodermo. Al mesodermo, muy bien. ¿A quién más? Al ectodermo. Al ectodermo y de alguna manera al endodermo también, pero principalmente al mesodermo, como han dicho, y al ectodermo. Y eso es muy interesante. Entonces, dentro de los genes que sabemos nosotros actúan aquí en esto, hay uno muy interesante. Vamos a ver si esto me sale bien. Vamos a ver si esto me sale bien. Creo que me salía mejor la cosa. Vámonos aquí. Hagámoslo ahí, hagámoslo bien por respeto a nuestros compañeras y compañeros. Bueno, no sé si me quedó tan bien. Yo la verdad soy más viejo no conocí este jueguito, pero este es un muñequito, un juego. ¿Cómo se llama ese muñequito? ¿Quién lo reconoce? Se llama Sonic. Se llama Sonic, el muñequito. Sonic. ¿Y por qué le pusieron Sonic al muñequito? Porque se mueve más rápido que el sonido, profe. Porque se mueve más rápido que el sonido, o sea, es rapidísimo, es rapidísimo. Y el otro nombre que tiene esto se llama Hedgehog. Los hedgehogs son unos animalitos.
Entonces este es un animalito de esos que se mueve más rápido que el ultrasonido, o sea, es una cosa de lo... Exactamente, entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que ese gen al que se reconoce por las siglas, por la S, la H y la H de Hedgehog, se llaman el SHH, o sea, lo que yo pinte acá son puros SHHs. Ese SHH acelera ¿qué? ¿Qué acelerará? ¿Qué acelerará? La división, profe. Muy bien, Kelly, la división celular, o sea, este gen, por eso le pusieron, a mí me parece que le pusieron un buen nombre, le pusieron el nombre que era. Ese gen acelera la división celular, entonces esta función que tiene la notocorda es supremamente clave porque va a acelerar la función. Nosotros hasta ahora no sabemos eso qué consecuencias va a tener, porque todavía no hemos hablado de qué es lo que se va a derivar de cada una de esas estructuras. Hasta ahora solo estamos viendo células dividiéndose, pero el pedazo de historia que no he contado, y eso es responsabilidad completamente de su profesor, bueno, no se ha hecho porque pedagógicamente eso tiene su momento, todo tiene su final, todo tiene su momento. Pero una de las cosas que sí podría empezar uno a pensar, un poco de lógica, es, bueno, analicemos por ejemplo el ectodermo. ¿Qué función puede estar empezando a cumplir ese ectodermo o ya cumple? Señálenme algunas funciones que pueda empezar a cumplir ese ectodermo. Protección. Protección, una. Aislamiento. ¿Cuál? Aislamiento, otra. ¿Qué otra? Comunicación intracelular. Comunicación voy a editar la que me dijiste. O sea, comunicación, ese ectodermo está encargado de comunicación, pero yo pondría de comunicación del afuera con el adentro. O sea, es toda la parte, si uno lo quisiera ver, toda la parte sensorial. Y esto para el contexto ecológico, en el que están moviéndose estos organismos, porque hasta ahorita nosotros lo hemos visto como si lo estuviéramos viendo debajo de un estereoscopio, pero es que esto vive en un entorno. Y cuando entendamos cuál es ese entorno, entonces vamos a ver por qué es que se seleccionó a favor ese Sonic Hedgehog actuando sobre el ectodermo. ¿Por qué? Porque ya vimos nosotros, por ejemplo, discutíamos la clase pasada que si usted tiene una superficie lisa y tiene una superficie que es corrugada o que tiene algún tipo de invaginación, pues si es protección, esta protege mejor que esta. Si es aislamiento, esta aísla mejor que esta. Y si es la parte sensorial, esta tiene mayor captación, mayor área, porque el tema sigue siendo el área, que esta que está acá arriba. Entonces, en este momento es que empezamos a entender por qué es que se seleccionó ese gen, de que divida más rápido cosas. ¿Por qué tiene que dividirlas más rápido? Tiene que dividirlas más rápido porque hay una presión de selección. Bueno, no tiene que, eso es una mala manera de decirla, por favor, castíguenme. O sea, no tiene que, pero se seleccionó eso a favor en el sentido de los beneficios que trajo el que se dé esa división sobre esas capas que están relacionando a este individuo con el entorno exterior. Una de esas cosas importantes es que para poder alimentarse, ¿qué tiene que hacer uno? Por ejemplo, para poder alimentarse un primate, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo se imaginan ustedes que es el orden de los factores ahí? Usted se levantó con hambre. ¿Y qué tiene que hacer? Un primate, digo yo, un primate humano, un primate por ahí del Amazonas o del Congo o de donde vivan los primates. ¿Qué tiene que hacer? Buscar el alimento. Buscar el alimento. ¿Y cómo lo busca si no tiene desarrollado un sistema sensorial que le permita entender las señales de ese medio externo, de entender si hay alimento, si no hay, si es momento de moverse, si se tiene que quedar quieto, y muchas otras cosas que están asociadas con el medio exterior, como por ejemplo depredadores,
que ya con todo, es que la vida no ha parado, y la vida apenas encontró este truco de complejización. Eso se está dando en estos deuteros tomados, pero se está dando en los protostomados con su exoesqueleto, como decía Dana. Y eso es un lío, porque tenemos competencia allá afuera. Tenemos gente que está no solamente compitiéndote los recursos, y recursos digo yo, espacios donde acomodarse, sitios donde llegue energía, sitios donde encuentras recursos, temperaturas, pHs, etcétera. No solamente eso, sino que estos de allá afuera en cualquier momento te meten un mordisco o te digieren o hacen algo que va a afectarte. Entonces, esta parte sensorial nunca será menor, nunca será menor. Y de ahí viene que de todo lo que se haya podido seleccionar de género en expresión, se genere uno que sea ultra rápido en la división, el Sonic Hedgehog, el Sonic Hedgehog. Entonces, con ese pedacito, hasta ahora vamos a dejar como entreabierta la puerta, es lo que vamos a hacer, para empezar a entender este elemento de la expresión génica al interior de estos organismos y qué es lo que tiene que ver con la complejización estructural, morfológica. Entonces, yo les pido una excusita, vamos a dejarlo ahí y vamos a ir sobre entender, pues, cómo es que está hecha esta estructura tan interesante. Entonces, nos despedimos de Mr. Sonic Hedgehog y su efecto sobre la división de esas otras capas a través del proceso de señalización. La orden para expresar genes. Muy bien. Entonces, ¿cómo es este rollo? Pues esa estructura que les he pintado yo aquí, que es así, que es densa, ¿sí? Está hecha de células densamente, células vacuoladas. Ahorita vamos a ver qué es lo que significa eso. Pues esta no es la mejor representación de una notocorda. Esta es la representación de un pedazo de la notocorda. Si yo quisiera pintar mejor o dibujar o representar mejor esta notocorda, más bien, porque lo voy a hacer en 3D, es esto más unas envolturas, que va a significar por mi plastilina, unas envolturas que van una alrededor de la otra, dándole más resistencia mecánica a esto. Y eso es lo que les voy a pintar yo a ustedes acá. Una estructura central de células muy compactas, pero que va a estar rodeada de al menos 4 capas. Y esto a mí me sorprendió cuando lo investigué, lo leí, me tuve que aprendérmelo yo solo, porque cuando a mí me pintaron la notocorda en mi curso de vertebrados, me mostraron fue esto. Me dijeron, no, eso es una cuerdita, y ya. Y yo mirando, yo digo, no, esa cuerdita tiene que tener más cosas, que son las que vamos a ver nosotros acá. Ojalá me quede bien pintadita en consecuencia a mis buenos estudiantes. A parar y todo para pintarse. Entonces, aquí voy a pintar, digamos, como esa primera estructura. Esta que se parece a nuestro tubito. Esa que se parece a nuestro tubito, lo que estoy pintando acá. Son células todas muy densas, no han dejado espacio a un hueco, a nada. Están ahí todas apiñadas. Están ahí todas apiñadas esas celulitas. Todas apiñadas. Y si ustedes las ven, están como expandidas. ¿De dónde les viene eso? A que dentro de las células hay unas estructuras que forman bolsitas de agua, son los aparatos de Golgi. Estas células son unas células vacuoladas. Ponela aquí, tienen vacuolas, llenas de líquido, y eso las mantiene túrgidas, si esta fuera la célula, se llena de líquido, principalmente agua, pero la mantiene en esa estructura, y eso es lo primerito que contribuye a que esto tenga esas propiedades físicas que le hemos asignado. Pero no es esto solo, no se crean. Alrededor de ese tubo, lo voy a pintar como si fuera un corte, hay otra capita de células que forman como una pielecita, como una piel alrededor de ese tubo.
celulitas. Ahorita les doy un close-up, les acerco el computador para que vean los detalles del dibujo. Está quedando bueno. Unas celulitas que forman una piel. O sea, acuérdense que esto es como un volumen. Yo aquí simplemente pinté unas como de corte que son estas de acá, y estas que están rodeando en círculo. Allá. Esas celulitas, voy a acercar el computador para que vean bien el dibujito. Esas celulitas epiteliales son la primera cobertura. Vamos a ponerla acá. Epiteliales quiere decir que es como una piel, que es como un epitelio que se ha formado ahí alrededor de ese tubo rígido de células con vacuolas. No es la única capa. Alrededor de esta capa, se organiza otra, también de células. Está ahí rodeando ese tubo. Y otras células, ¿sí?, que forman una primera envoltura. Esa primera envoltura, perdón que la dibujé, pero súper mal. Ya les voy a mostrar por qué. Porque justamente está desenvolviéndolas. Entonces, déjenme, yo corrijo aquí. Vamos a mostrarles bien bonito cómo es esto. En estas que están acá epiteliales. Vamos a ver bien. Están aquí estas celulitas epiteliales. Ahora sí bien dibujaditas. Aquí están. Están rodeando ahí ese tubo. Aquí las veríamos. Ahora sí está mejor representado. Es como descascarando un plátano o pelando un banano. O sea, yo estoy o pelando un cable coaxial. Es lo que estoy haciendo acá. Esas otras que rodean, las voy a pintar acá. Esas otras que rodean esto, están en esta dirección, así. Ah, perdón, volví a pintarlo mal. Están así. Están en esta dirección. Y son fibras, empiezan a ser como anillos, son fibras de colágeno. Ojalá bien. Son células, pero son células muy fibrosas, tienen mucho colágeno. Voy a poner acá fibras de colágeno. Fibras de colágeno forman esa segunda capa, esa segunda estructura que rodea esas dos capitas que ya están. Las rodean. Forman fibras de colágeno. Y encima de esas, hay otra capa. En esas sí las fibras van así, transversales. Ahora bien, no nos aceleremos. Entonces, a esta de adentro, la verde, esta de acá, le dicen la capa interna, o sí, la capa interna. A esta morada le dicen la capa medial. Y esto estará envuelto, ya con esta termino, esto estará envuelto por otra cobertura de células.
Pensémosla bien. Otra cobertura de células. Sus núcleos. Tomémonos un ratito para hacer esto bien. Quedó una berraquera, que es la capa externa. También todas de fibras de colágeno. Esta medial es de fibras de colágeno, que es la que le da esa propiedad semirrígida. Entonces, ahí vemos, o sea, esta es una envolvente, ¿sí? Está ahí. Entonces, yo creo que ahí está la estructura de la notocorda. ¿Cuál es el mensaje de fondo de esto? Pues esta no es una estructura cualquiera. O sea, yo realmente les estaba metiendo a ustedes un cuento chino cuando les decía que esto solamente era un poco de células apiñadas. No, esto fue seleccionado de una manera muy fuerte. Lo que cuando uno ve estructuras así tan reforzadas, el cerebro de un evolucionista que piensa, dice, la presión de selección que está empujando esto tiene que ser muy fuerte, porque eso está ganando en complejidad, no es simplemente, digamos, el azar de que se generara esta, sino cuando volvió y se seleccionó otro azar de las otras células que envolvieron esto, pues se seleccionó a favor y el otro volvió y se seleccionó a favor, quiere decir que la presión de selección es la misma, está operando. Hay una presión de selección muy fuerte a lo que haga la notocorda, sea en expresión, porque ¿qué está emanando todas estas celulitas que están emanando? Están emanando, señoras y señores, SHH. Por un lado, o sea, están haciendo señalización, pero por el otro lado están contribuyéndome de una manera supremamente fuerte al tema de... están contribuyéndome de una manera muy fuerte a la estructuración de ese organismo, Entonces, si este es el organismo que estamos viendo nosotros, pues es que esa notocorda, y ya nos había dado una pista, digamos, la misma evolución. No solamente se quedó en organismos que la tuvieran hasta la mitad, que la tuvieran, sino que la lleva hasta el otro extremo. ¿Para qué? Para el soporte, la estructura y la señalización y todas las otras funciones que pueda llegar a cumplir la notocorda. Y si ustedes ven esto acá, pues es que esto ya marca un cambio muy interesante, porque si a esto yo le sumo espacio para los músculos, pues allá ya empiecen ustedes a imaginarse. Si yo a esto le meto, por ejemplo, algo así, pues ¿qué tengo? Si yo a esto le meto algo así, pues tengo un pescado. Pero digamos que no lo voy a dejar en ese punto. Digamos que si yo a esto le meto algo así, pues ahí tengo otro tipo de organismo. Y si a esto le meto lo que sea, pues es que estoy viendo que ya he construido un elemento muy importante de la arquitectura de toda una serie de organismos que van a tener ese eje básico. Esto es tan fuerte que todos esos organismos que tienen notocorda, ¿cómo creen ustedes que se llaman? O si ya lo investigaron por ahí o han escuchado, ¿cómo se llaman todos los que tengan una cuerda adentro? ¿Cómo se llamarán? Leslie dice los cordados, ¿sí? Entonces bauticémoslos porque este es un cambio muy importante. Todo esto va a formar un grupo de organismos muy importante que se llaman los cordados, que son los que tienen una notocorda bien estructurada. Viene la pregunta. ¿Todos los cordados son vertebrados?
¿Todos los cordados son vertebrados? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Anote el chat. Mini quiz se llama esto. La pregunta, ¿son todos los cordados vertebrados? Responder ahora, por favor. Ahí en el chat. Pueden responder sí o no. ¿Son todos los cordados vertebrados? Víctor dice que no. Cada uno póngame su respuesta. Tengo muy poquitas respuestas. Es mucha gente. Listo. Sí, en general, no todos los vertebrados, no todos los cordados son vertebrados, pero todos los vertebrados sí son cordados, o sea, porque usted no puede armar lo que le hace a uno vertebrado es la vértebra, pero usted no va a poder armar vértebras si primero no pasa por este estado de haber generado una notocorda. Entonces, este es un elemento supremamente importante de la evolución del grupo en el que estamos. Y vean ustedes con este ejemplito que les puse yo acá, y que podríamos complejizarlo más. O sea, voy a hacer otro ejemplito, la estructura básica. Voy a hacer la estructura básica. Parece como un curso de esos de caricatura. O sea, ¿cómo se dibuja un vertebrado? Un vertebrado es, y si quiere le pone usted su tubo digestivo adentro, pero yo voy a pintar simplemente acá un par de ejemplos. Puede ser como un tiburón o alguno de estos que usted quiere, o un primate o cualquier otra cosa. Estamos enfrente de elementos que ya son los que nos unen dentro de este grupo, dentro de los cordados. En la estructuración básica, aquí empiezan a formarse elementos de lo que más tarde va a ser. Más tarde va a ser, todavía faltan un par de historias, más tarde va a ser ese endoesqueleto que le llamaba la atención a Dana. Es muy interesante el comentario que nos hizo Dana Valentina, porque pues esta es una manera de generar estructura, pero ella mencionó otra. Hay otra historia por ahí rondando en el ambiente del Cámbrico, allá ya entrando un poquito más allá al Silúrico, donde estamos nosotros, ya va a haber cosas que se parezcan más a peces y a cosas del estilo. Eso lo vamos a ver ya pronto. Pero hay otras cosas que están rondando por ahí alrededor que tienen otra manera de haber enfrentado el tema de lo estructural. Esta es la nuestra, esta es la historia nuestra, caballero. Esta es la historia de nosotros. ¿Listo? Con ese punto, yo quería cerrar esta clase más reducida, como una horita, en la que tenía esos dos elementos, pues en vista de la contingencia, y me están llamando, parece que ya me toca participar de nuevo, pero espero que este puntito haya quedado claro. Como les decía yo, en el video previo, de pronto está explicado sin tanto alboroto, es más sucinto, pero es completamente complementario con este. Entonces, con esto que va a quedar aquí grabado y esto, es importante que ustedes introyecten ese concepto de la notocorda. Una capa interior de células maculadas, una capa epitelial y 3 coberturas de colágeno, una alrededor de la otra, en disposiciones diferentes. Y eso le da cierta fortaleza a esa estructura semirrígida, por lo menos para cumplir con el espectro de funciones mecánicas que le hemos señalado a la notocorda. Y ya pueden darse cuenta ustedes que esta es una estructura demasiado compleja, demasiado densa, que seguramente habla muy duro. Uno de esos lenguajes que utiliza, una de esas palabrotas que se le escapan a la notocorda, es ese Sonic Hedgehog gene que participa en generación de muchas cosas. Es un gen que sigue operando mucho tiempo después en dividir cosas rápidamente. Va a ser reciclado y va a ser reutilizado para
cuando se necesiten división en diferentes tipos de tejidos. Claro que te la comparto, Manu, aquí queda grabada y las clases están en el canal. Yo he visto que son muy pocas las clases que se revisan y estaba a punto como de no grabarlas y decir, pues si no se utiliza el recurso, pues ¿para qué lo subo? O sea, pues, lo guardo para otro curso que lo quiera utilizar. Pero ahí está el recurso en el canal de YouTube. Les puedo recompartir el link al canal. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario con respecto a esto? ¿Una inquietud? Si no es así, yo creo que entonces nos vemos el lunes. El lunes discutiremos sobre cómo avanza nuestro proyecto y daremos algunas indicaciones de avance sobre la parte también teórica del curso. Gracias, profe. Chao, Gracias a ustedes. Gracias, profe.